las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Muy buenos días, hermanitos en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a este su espacio, el Santo del Día. Agradecemos por aceptar esa invitación que hace nuestro Señor Jesucristo todos los días a que escuchemos estos bellos testimonios de vida. Saludamos a nuestros hermanitos con los que vamos a compartir este rato de oración, de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo por medio de estas bellas lecturas de los santos. Les damos la bienvenida, abrazos y bendiciones en Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven en este caminar hacia la santidad, Espíritu Santo, porque en cada momento necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven y transforma nuestra vida, ven y renueva. Ven y purifica cada rinconcito de nuestra alma, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de tu fuego abrasador, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Espíritu Santo de Dios, ven a cada uno de nosotros, ven y toma a cada uno de nuestros queridos oyentes, a nosotros como servidores, Espíritu Santo de Dios, para poder ir caminando hacia la santidad, Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, pedimos tu presencia en cada momento, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego, con tu amor. Ven, Espíritu Santo, en medio de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Con nosotros, Espíritu Santo. Cada momento y cada instante pedimos tu presencia, Espíritu Santo. Amén. Vida de San Romualdo. Romualdo significa glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo de vivir dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia, San Romualdo. San Romualdo nació en Ravenna, en el año 1950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba: «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo y estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo,
y un día desafió a pelear en duelo con un enemigo y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña y allá se encontró con un monasterio de benedictos y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo a las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido con un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje que se dedicó con tan grande fervor a orar, a hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por conducta algo indebida, y le pidieron al superior que lo alejara del convento, porque no se sentían muy bien con él. Y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicando solo a orar y meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino, pero este con sus modos fuertes logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo lograron 2 notables conversiones, la del jefe civil y militar de Venecia, el Dus de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, que se fue a dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades en un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años San Romualdo se fue fundando en uno y en otro sitio de Italia convento de los pecadores, para que los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados, en total soledad, en silencio completo y apartados del mundo y de sus maldades. Él por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio de manera impresionante, como penitencia por sus pecados, y para obtener la conversión de los pecadores, leía vidas de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar para su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio y penitencia era una inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado: Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente, y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna, del cual lo había echado por demasiado cumplidor. Y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna, sabiendo Romualdo que había otros monasterios muchos más pobres que el de Ravenna. Fue y le repartió entre aquellos toda la limosna recibida. Eso hizo que los monjes de aquel monasterio se declararan en contra. Ya estaban cansados de verlo tan demasiado exacto en penitencias y oraciones y en silencio, y lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró abad, superior de tal convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los 2 años de estar el superior se dio cuenta que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio.
Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él la deseaba. Un señor llamado Malduli había obsequiado una finca en región montañosa y apartada, llamada Campo de Malduli, y allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito de negros de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorando en nombre de que los había conseguido del cielo. Un día un rico, al ver que el hombre de Dios, ya anciano, le costaba mucho andar de pie, le obsequió un hermoso caballo, pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor. En el monasterio de la Camándula se obtuvo de que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camandulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender el religioso de Cristo, la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar, pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hicieran santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente eran arrebatados a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios, exclamaba: amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos. A donde quiera que llegaba se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a 2 religiosos que se retiraran y que volvieran de madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintieron que aquel gran santo se podría morir muy pronto. Se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente. Al no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más de Cristo Jesús, se llevaba a su reino celestial. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, que escribió San Pedro Damián, otro santo de este tiempo. San Romualdo, un nombre que de pronto se nos hace familiar a los que ya tenemos cierta edad, porque algún familiar, algún abuelo, algún bisabuelo lo bautizaron con este nombre, porque recordamos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, estaban muy pendientes del calendario de los santos para cuando nacieran sus hijos colocarle el nombre del santo en el día que nacían sus hijos. Es una costumbre que ya es de antaño, porque nosotros en nuestra actualidad estamos pendientes del artista, del futbolista, de la persona importante para colocarle el nombre o qué nombre ellos le colocaron a sus hijos para así bautizar con ese nombre nuestros hijos. Vemos cómo cambiamos a nuestro Padre Celestial por esos dioses o esos ídolos que habla la Biblia, ídolos de barro que también van a morir con nosotros, es a los que de pronto estamos hoy en día acostumbrados a adorar. Pero ¿qué nos enseña este gran santo? Primero nos enseña que de la parte mundana, de la mundanidad, nos saca nuestro Señor Jesucristo, y Él nos tiene apartados a muchos para
cumplir una misión, que todos la cumplamos, que todos lo escuchemos, no, que Él conoce nuestros corazones, sí, que Él sabe hasta dónde podemos llegar y que da a cada quien según el amor que le tengamos a Él y según la obediencia, porque Él nos enseña aquí en la obediencia a ser obedientes, a escuchar esa voz interior. También nos enseña que no debemos ser cristianos o católicos relajados, que no debemos descuidar esa parte espiritual, que siempre debemos estar en continua oración, en continua meditación y penitencia, porque nosotros nos hemos acostumbramos que la oración sea solo pedir, y muchas veces no la meditamos, no meditamos como hicieron grandes santos que en la soledad se dedicaron a meditar. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana meditamos sobre un trabajo, meditamos sobre una carrera y gastamos horas y horas pensando qué vamos a hacer, pero nos cuesta dedicarle esas mismas horas a la oración, a la meditación, a tener ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo? También Él nos enseña ese remordimiento de conciencia, ¿no? Cuando hacemos las cosas mal, cuando nos equivocamos, cuando nos alejamos de Dios, muchos tenemos ese remordimiento, a muchos nos llega ese dolor al corazón, pero no todos tenemos la capacidad de superarlo. Muchos nos quedamos ahí en el remordimiento, en el qué pesar, qué tristeza, pero no tenemos ese valor y esa fuerza espiritual para reponer ese pecado, para llevar a otros a que no lo cometan. Y es algo muy hermoso porque habla que algún día su padre lo llevó a presenciar un duelo que él tuvo con un rival y él lo asesinó, y es lo que marca la vida de nuestro santo, ¿no? Y es tanta la oración, es tanto el arrepentimiento que él siente, que llega a convertir hasta a su propio padre y llega de pronto a discreparlo cuando intentó retirarse a la vida mundana, a decirle que no, que esa vida no lo llevaba a una nada, que es lo que muchas veces nos cuestiona nuestro Señor Jesucristo en el corazón, que estamos haciendo por nuestra vida, que estamos haciendo por las personas que tenemos a cargo, y que a veces Satanás, cuando estamos en esa tibieza o esa relajación espiritual, o muchas veces cuando ya estamos en ese camino del cambio, Él nos va siempre a poner esa piedra de tropiezo en lo que más nos gusta, en los placeres de la vida, de pronto en el baile, en las reuniones familiares, en el chisme, en la habladuría, que es por ahí, en el sexo, que por ahí es donde más nos ata el maligno. Entonces esa invitación que nos hace San Romualdo a que tengamos ese valor y tengamos esa fortaleza para poder vencer la tentación de Satanás. También nos invita, como lo hacía él, a leer la vida de los santos, pues muchas veces o siempre nosotros estamos hablando, estamos reflexionando sobre la vida de estos grandes hombres y mujeres que marcaron la vida, pero la vida para bien, pero muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos en esa tibieza, nos quedamos en ese confort espiritual y no avanzamos. Somos esas personas que no confiamos en el Señor, que no se podría decir que no lo tenemos como nuestro Dios que nos ama y nos regala muchas bendiciones, y que en las tentaciones es donde debemos tener más fortaleza y debemos ser más perseverantes en la oración. Esa es la principal invitación que hace nuestro gran santo, a que no nos dejemos vencer,
que nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz y así como triunfó Él, nos invita también a que nosotros triunfemos en la adversidad y en los problemas. Bendiciones en Cristo Jesús. Es una bendición de Dios seguir escuchando la vida de cada santo. Hoy, esta historia de San Romualdo es algo pues impresionante. ¿Por qué? Porque pues los santos empiezan a contar las historias que ellos son santos buenos, o sea, les enseñan desde niños a ser buenos, a hacer esto. Pero este santo cuenta la historia que era una persona muy de mal genio, de un carácter agresivo. Y su padre, su familia era familia mundana. Entonces, ahí está la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él, mire cómo es de bonito ahí, dice su historia, que Él hacía cosas malas, o sea, pero muy dentro de su conciencia sentía que las estaba haciendo mal. Y Él quería como salirse de ese mundo, como entrarse a lo más solitario para poder ir en el camino de Dios. Porque siempre el Señor lo amaba y nos ama a cada uno de nosotros. Mire, este testimonio de este santo es para cada uno de nosotros. Para ti, hermanito, que estás ahí, quizá usted diga, ¿yo qué voy a ser santo? Si es que yo soy esto, es que yo soy de mal genio, yo soy grosero, soy mentiroso, yo he hecho abortos, bueno, cualquier cantidad de pecados. Pero el Señor es misericordia, mis hermanos. Así que arrepiéntate de sus pecados, así como este hombre sentía remordimiento en su conciencia porque estaba haciendo las cosas malas. Nosotros también lo podemos sentir y podemos reconciliarnos con Él en una confesión bien hecha y el Señor nos perdonará y seguir en este camino hacia la santidad, mis hermanos. Porque este gran santo, San Romualdo, pues nos enseña que en medio de toda su situación, de su mal genio, de la vida mundana, él seguía. Y eso que él vio cuando su papá mata a este hombre, pues le dolió mucho. Y él se fue a hacer penitencia y oración, quizás por su papá y por este hombre que murió, pues me imagino en pecado, porque pues si no eran gente mundana, pues entonces pues el Señor lo va atrapando a él y lo va llevando, y él se fue a hacer oración y penitencia. De ahí ya se enamoró más de ese camino hacia la santidad y siguió caminando hacia la santidad. Siguió evangelizando, siguió defendiendo, y él decía, hasta el martirio defenderé la Iglesia Católica, la religión católica. Y bendición de Dios, porque fueron tantas cosas que él hizo para defender la iglesia y para evangelizar, para predicar el evangelio, que lo llevó a muchas partes, también a estarse solo en algunas cosas, como ermitaño, como en alguna soledad entre montañas. Eso es hermoso, mis hermanos, estar uno en soledad, solamente meditando la palabra de Dios, las cosas que Dios nos ha enseñado. Algo que a mí me tocó en este gran testimonio de San Romualdo fue que a lo último dice que nosotros al pie de estos santos somos como pollos mojados y como burros muertos. Y a veces uno piensa que uno hace esto porque no está haciendo nada, luchar por la santidad, a morir a nuestros pecados, a las rabietas, a las mentiras, a tantas cosas que uno se deja llevar por el mundo. Pidámosle a este gran santo San Romualdo
pues que nos ayude a estar en este caminar, a estar siempre caminando hacia la santidad, luchando por nuestra alma, luchando por cada uno de esas situaciones que quizás podamos tener en nosotros, que no nos deja avanzar, hacia la santidad, mis hermanos. Y hay cosas que a uno le toca luchar con ayuno, oración, con la Eucaristía, porque no es fácil. El camino hacia la santidad no es nada fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos y hablamos con Él en el Santísimo y le decimos: Señor, yo solo no puedo, pero contigo sí puedo. Mis hermanos, esa es la bendición de Dios. Saber que el Señor nos ayuda en cada instante, y con la intercesión de estos santos, y hoy en especial de San Romualdo, pues Él nos va a ayudar a ir hacia la santidad. Hermanos, acabamos de escuchar la historia de San Romualdo, un santo que sin duda alguna nos enseña el valor de la oración, el valor de la penitencia, del silencio y de la soledad para contemplar el amor de Cristo, para poder escuchar la voz del Señor y para que también el Señor, a través de la oración, incline su oído y nos escuche. Cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, inclina su oído. Y es la enseñanza que nos viene a permitir hoy experimentar la gracia, la misericordia y el amor de Dios, entendiendo que el hombre cristiano, el hombre que ama al Señor, necesita nutrirse en la oración, porque en la oración contempla las maravillas de Dios, porque en la oración entra en intimidad con el que es el amor verdadero. Y también nos coloca de manifiesto en esta historia que en nuestras debilidades, que el Señor bien conoce, también se centra la glorificación del Señor. Es decir, en tus debilidades se glorifica el Señor cuando tú y yo, hermano, lo dejamos actuar. Cuando tú y yo, hermanos, encontramos en el Señor nuestro refugio perfecto. Porque el Señor nos va fortaleciendo, porque el Señor nos va dando la armadura necesaria y las armas necesarias para combatir en aquel combate que el enemigo nos propone. Y nos muestra una vez más que cuando estamos más cercanos a hacer la voluntad de Dios, comienza el enemigo a desanimarnos. Comienza el enemigo a ponernos como blanco perfecto para él atacarnos. Si hoy te sientes atacado, si hoy te sientes vulnerable, si hoy sientes que no hay fuerzas, si hoy sientes y piensas de que no vale la pena orar, de que no vale la pena hacer la voluntad de Dios, de que no vale la pena perdonar y pedir perdón, de que no vale la pena ser humilde y sencillo, ten presente que el Señor está contigo. Ten presente que el Señor quiere hacerte una persona diferente. Ten presente que estás haciendo las cosas bien y que el enemigo te está atacando, que el enemigo te está proponiendo un combate espiritual y que frente a ese combate espiritual hay que hacerle frente con la oración, con la penitencia y con la manifestación del amor que propone Jesús. Si hoy te sientes que ya no puedes dar esa milla más, ten presente que el Señor está contigo y que la batalla con la cual te vas a enfrentar, el Señor te acompañará, que el Espíritu Santo te consolará, que el Espíritu Santo te dará la luz necesaria, las virtudes necesarias para poder librar esta batalla. Nos enseña también este santo de la iglesia que hay que perseverar en la oración y que siempre hay que dar lo mejor para el Señor. Recuerden que siempre quiso enseñar un modelo para llegar a la santidad, un modelo para proponer una vida distinta a aquellos que querían seguir a Cristo, y un modelo centrado en el amor, en la contemplación, en la oración, en la soledad, en hacer lo perfecto para aquel que es perfecto, en hacer lo bueno para aquel que es bueno, y ese es el Señor.
Que todo lo que hagamos para el Señor siempre lo hagamos dando todo de nosotros, sabiendo que Él nos mira con amor, nos mira con misericordia y que nos da la gracia para hacer su voluntad, que nos da la gracia para poder ser sus discípulos, discípulos auténticos, que en la soledad y en el silencio nosotros también podamos descubrir el amor de Cristo, que cerremos los oídos al ruido del mundo que tanto nos dispersan, que tanto nos desmotivan, que tanto nos hacen perder el horizonte, que a veces nos arrastran para las cosas negativas, y que podamos tener presente de que el Señor nos ama y que ahí en nuestra historia construida siempre hemos dado lo mejor por los que nos aman, siempre hemos dado lo mejor por Cristo, siempre hemos dado lo mejor por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestra familia. Cada quien ha hecho lo mejor con lo mejor que tiene. Eso que hizo San Romualdo fue dar lo mejor de él para el amor manifestarse en aquellos hermanos que siempre el Señor puso enfrente de su vida para que pudieran sentirse amados y que las experiencias del pasado no tuvieran cabida en su corazón, sino por el contrario, le sirvieran para ver la misericordia y el amor que Dios había tenido con él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo la gracia infinita que tuvo San Romualdo de vencer en la oración, la meditación y la penitencia la tentación, que así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña que con el amor, ese amor que Él nos tuvo para vencer el pecado en la cruz, que coloquemos también en esa cruz de amor, en esa cruz de misericordia, todo nuestro pecado, para que Él nos ayude a vencer esas tentaciones que nos atan al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, hermosa Madre del Cielo, hoy cada uno de tus hijos le seguimos suplicando que interceda por cada uno de nosotros, por este camino hacia la santidad, mamita hermosa. Hoy queremos saludarte a ti, mamá, como te saluda el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Romualdo ruega por nosotros. San Romualdo ruega por nosotros. San Romualdo ruega por nosotros. Sin duda alguna, queridos hermanos, el Señor hoy nos ha permitido nutrir nuestra alma y nuestro corazón para motivarnos a alcanzar la santidad. Hoy nos ha presentado un santo maravilloso la Iglesia. Hoy el Señor ha entrado en nuestro corazón para decirnos que sí podemos alcanzar la santidad, que en medio de nuestra cotidianidad podemos ser santos, que Él nos ama y que cada día nos motiva. Recordarles, queridos hermanos, que sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú, la emisora de la verdad. Que la Virgen María les acompañe y que el Espíritu Santo siempre sea nuestra luz. Hasta pronto.